Muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias Mario por acompañarnos y sobre todo por emprender junto con nosotros este gran ejercicio donde lo que queremos es compartir con todos los mexicanos aquellas experiencias de vida que tienen ustedes que nos inspiran. Yo quisiera empezar esta pequeña charla preguntándote, Juan Miguel, tu grabación ya tuviste la oportunidad de acompañarnos, todavía no sale al aire, estamos a punto de sacarla, pero quisiera que nos comentaras cómo la preparaste, por qué elegiste el tema, qué fue lo que nos quisiste compartir ese día. Bueno, lo que quise compartir en esa charla es lo que trato de compartir en términos generales en toda mi vida, y es que en México nos surge contarnos una historia diferente. Y nos surge contarnos una historia diferente por algo que me parecería obvio, pero al parecer no lo es. La historia que nos contamos durante los últimos 200 años no funciona. Si la historia que nos contamos funcionara, pues seríamos el país que de alguna forma estoy seguro que estamos destinados a ser. Pero llevamos contándonos una historia terrible, ¿no? Es bien importante para mí como historiador, y sobre todo pienso que hago más bien filosofía de la historia, es decir, pensamos que lo que nos marca como individuos o como colectivos son los hechos del pasado, y es importante entender que no, lo que nos marca no es el pasado, sino el significado emocional que nosotros le damos al pasado, porque si el pasado nos determinara, los seres humanos estaríamos condenados. Es decir, si toda la culpa de todos los problemas que yo tengo en la vida, pues ya fui al psicoterapeuta y ya me dijeron en qué manera mamá y papá son los culpables de todos mis problemas, a partir de ahora yo puedo pasar el resto de mi historia culpando a mamá y a papá. O puedo resignificar mi historia con mamá y papá, contarme otra historia y salir adelante. Y en México nos pasamos contándonos exactamente la misma historia. La historia en la que odiamos a nuestro padre por llegar, por padre entiéndase España, y a nuestra madre por recibirlo, por madre entiéndase la civilización mesoamericana. Y el resultado de ese encuentro que tanto detestamos a nivel narrativa somos nosotros. Entonces imagínate que nos contamos una historia donde México es resultado de una batalla metafísica entre el bien y el mal, eso está bien chévere, pero somos resultado de que ganaron los malos. Entonces por eso somos, como decía Octavio Paz, pues unos hijos de nada, ya saben, ¿no? Entonces, dado que lo que nos marca no es el pasado, sino la historia que nos contamos de nosotros mismos y la forma de interpretar nuestro pasado, estoy convencido que en México nos surge interpretar nuestro pasado de manera distinta. Ahora que siempre le estamos echando limón a la herida y otra vez estamos con este tema de nuestros orígenes y las disculpas, y que si España nos debe o no nos debe, si le debemos o no le debemos, en lugar de entender, mira, solo hay un México. Esto es lo que yo quise decir en esa plática. Solo existe un México, y es este. Solo hay un México al que puedes amar, y es este. Y solo hay un México con el que puedes trabajar para sacarlo adelante, y es este. Y este único México que existe, al que puedes amar y sacar adelante, es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Entonces, si uno como mexicano se siente muy patriota, muy nacionalista, y decimos cosas como, claro, viva México, hijos de su madre, yo amo a México, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Y dices, qué bonito, tú amas un producto de tu imaginación, tú amas un país que no existió nunca, tú amas una historia imaginaria dentro de tu mente. Y en México nos surge amar al único México que existe. El resultado de que nuestra gloriosa historia fue exactamente como fue y que nos ha dado como resultado a nosotros. Muchas gracias, Juan Miguel. Extraordinario. Ahora, pasando con Mario, ustedes no saben, pero en 2 semanas que hemos tenido la oportunidad de presentar el video de Mario, pues ya ha tenido más de 2 millones de personas que lo han visto. Entonces yo quisiera preguntarte, de acuerdo al contenido de tu charla, ¿cuál crees que puede ser el impacto de difundir esta charla, este conocimiento a través de este foro? Sí, muchas gracias. Yo estoy convencido también que que llegar a las personas a través de historias con las que se identifiquen, historias que se puedan acercar de su propia vida. Yo creo que el impacto que tiene que ver, porque lo que hablé fue un poco de los estilos de apego, de nuestra propia historia, de cómo empezamos recibiendo mensajes de un tipo. Y yo empezaba la charla empiezo diciendo, hay muchas cosas que mi padre me enseñó, muchas cosas que mi madre me enseñó, y hay cosas que me enseñaron los dos que no quiero seguir, y hay cosas que sí me han servido mucho en la vida. Yo me voy construyendo con base a lo que ellos me dieron, es inevitable, pero yo también voy construyendo. Yo voy hacia el siguiente capítulo. Es cierto que todo empezó en el había una vez,
Después, cuando de pronto, entonces Mario decidió estudiar psicología y así fue transitando. Pero siempre me gusta llegar a la puerta de un capítulo, esos capítulos que empiezan hasta que un día fue invitado a dar una conversación en Aprendemos Juntos, hasta que un día pudo hacer sonar su voz a través de los medios de comunicación, y ese hasta que un día es lo que le da un giro a la historia. Y esa es la invitación que yo pretendo hacer a las personas. Se los decía en la charla, ese hasta que un día de pronto uno toma una decisión y uno dice, yo ya no quiero seguir viviendo esto, yo ya no quiero seguirme contando aquella historia. Es cierto, hay capítulos anteriores y efectivamente de ahí venimos, de los capítulos anteriores. Uno no puede decir, a ver, voy a arrancar estas hojas porque entonces si no ya no sé de dónde vengo. Pero viniendo de donde vengo, siempre está la oportunidad de yo escribir los siguientes capítulos. Entonces, mi intención con esta conversación no solamente es que las personas se identifiquen que tenemos una manera de relacionarnos con los demás que pudimos haber aprendido en la infancia, que puede ser una forma segura o insegura, sino que también eso se puede modificar cuando uno tiene la intención de vivir una vida diferente. Cuando llegamos a este punto de hasta que un día yo dije, yo no puedo seguir permitiéndome hacer esto, yo ya no puedo seguir permitiéndome dormir así, comer así, trabajar de esta manera y empezar a hacer cambios. Entonces, para mí, la posibilidad de cambio es lo que nos mueve y es lo que yo traté de hacer o trato de hacer en esta conversación, sembrar una semilla donde las personas digan, creo que el cambio es posible. Creo que sí está más en mis manos de lo que yo pensaba, hacer algo distinto con mi vida para no tener que seguir padeciendo las viejas historias o repitiendo los ciclos interminables de por qué me va otra vez así, por qué tengo malos resultados, por qué no tengo éxito en el amor, por qué no puedo tener buenos amigos. Y saber que está más en nuestras manos, para mí esa es la intención central, que las personas se identifiquen con su propia historia y sobre todo que sepan que pueden dar la vuelta a la página, no para abandonar el pasado, sino dar la vuelta a la página y tomar una pluma para empezar a escribir el inicio del siguiente capítulo de su vida. Eso va a poner a las personas en el centro de la capacidad de decidir cómo construyes tu futuro, ¿no? Y lo tenemos más en la mano de lo que pensamos. Exacto. Sí. Y retomando esto, quisiera regresar con Juan Miguel. O sea, tú que eres experto en historia y que ¿tú crees que Aprendamos Juntos es un mecanismo a través del cual podemos ayudar a que las personas nos contemos una historia mejor para vivir mejor en el futuro? Bueno, mira, la maravilla del mundo moderno es que, bueno, no es maravilla, tiene pros y contras, ¿no? Hoy en día cada individuo es un medio de comunicación en sí mismo, ¿no? Cualquier persona con un teléfono puede estar transmitiendo información, de pronto hay una lluvia tremenda de información, pero es muy bonito un proyecto donde al final se trata de, y esto es lo más importante, claro que hablamos de un contenido con muchos datos y con intelectualidad y con psicología o con historia o con ciencia, pero algo mucho más importante que los datos son precisamente las emociones. O sea, al final los seres humanos somos profundamente emocionales. Repetimos teorías sobre nosotros mismos, ¿no? Yo cuando fui, creo que desde la secundaria y desde la universidad, pues todavía la definición de ser humano, así muy aristotélica, ser individual de naturaleza racional, ¿no? Los seres humanos somos seres racionales. Y no nos damos cuenta que antes de ser seres racionales somos seres profundamente emotivos. Y que al final nuestra razón, y que la usemos bien o la usemos mal, o la usemos para serenar nuestra mente o perturbarla aún más, porque a través de la razón te puedes contar historias fascinantes o historias terribles, ¿no? Y el tipo de historias que te cuentas, que determinan absolutamente todo sobre ti, determinan en qué te vas a convertir, dependen de las emociones desde las cuales te cuentas tus propias historias. Entonces, claro que si tú estás enojado con la vida, contigo, con el mundo y con los demás, tus razonamientos, o sea, de esas emociones negativas, tus razonamientos te llevan a hacer historias profundamente terribles sobre el mundo, sobre ti, sobre los demás. Y con esta maravilla que tenemos los seres humanos, ¿no? Donde humanos que no entendemos esta maravilla de lo creadora que es nuestra mente crea la realidad, proyecta la realidad y capta esa realidad que proyecta. Y entonces nosotros no sabemos eso. Entonces de pronto te encuentras con gente que te dice cosas como, ay, es que yo estoy rodeado de pura gente tóxica. Le digo, claro, debe ser la gente que te rodea. Seguramente no tiene nada que ver contigo, ¿no? Pero resulta que si tú vives con paz, amor, serenidad y alegría, y si tú cultivas en tu mente este tipo de estados mentales, amor, compasión, paz, alegría, resulta que la gente que te encuentras en tu vida está llena de paz, amor, compasión y alegría. Entonces es bien importante entender que el mundo que ves te habla más de ti que del mundo.
El mundo que ves es una proyección de lo que hay en tu mente. Por eso es bien importante aprender la dimensión emocional y a trabajar las emociones positivas. Que me parece que ese es un muy bonito común denominador, ¿no?, de lo que pasa con este proyecto de BBVA, que es, más allá de los datos y de la información, que son importantes, este manejo de emociones positivas, porque solo desde emociones positivas nos vamos a contar una mejor historia, ¿no? Y eso mismo, que por supuesto aplica como individuos, es exactamente lo mismo que pasa con la historia de los colectivos, ¿no? La historia de México la contamos desde la frustración, desde la rabia, desde la ira, desde el enojo, desde el enfrentamiento de nuestras raíces. Y si esa historia nos contamos de nuestro colectivo, pues obviamente eso va a influir en la historia que nos contamos de nosotros como ser individual. Entonces es mucho más fácil sanarnos a nosotros mismos como individuos si habitamos una sociedad que esté profundamente sanada. Y voy a decir algo que puede parecer muy cursi, ¿no?, de uno de los grandes iluminados del siglo XX, Jiddu Krishnamurti, que decía: el amor sana del mal a la mente. Y al final, por cursi que pueda resultar escucharlo, es una verdad absoluta. Una mente puede morar en el amor o en el miedo, y desde el miedo pues mora en todas las emociones negativas y perturbadas, desde las cuales construimos nuestra propia historia. Pero tenemos la libertad de elegir que nuestra mente more en la otra emoción, en el amor y todas las emociones derivadas de ella. Y a partir de ahí, la historia que nos vamos a contar de nosotros como individuo y como colectivo va a ser absolutamente mejor. Y esa historia, una historia contada desde las emociones positivas, es la única historia que tiene futuro para los individuos y para los países. Y creo que esa es una muy interesante colaboración de este proyecto. Te agradezco mucho, Juan Miguel.